Bienvenidos a todos ustedes. Ya vamos a empezar la clase 8, titulado La vida de oración del llamado. Vamos a hablar en general de lo que es la oración y vamos a sugerir algunas prácticas que todos nosotros debemos o deberíamos estar practicando. Pero también voy a terminar con algunas sugerencias de cómo orar por la misión de la iglesia, porque Cristo no nos dejó ignorantes en cuanto a esto, nos instruyó muchísimo sobre este tema. Pero vamos a empezar así con oración. Gracias, Padre, por darnos una oportunidad más de estudiar estos conceptos tan preciosos. Gracias por tu amor infinito, eterno, fiel para con nosotros. Gracias por tu pacto, por permitirnos salvarnos en Cristo y por erigirnos en la eternidad y por llamarnos eficazmente por el Espíritu Santo, por enviar la persona que nos compartió el Evangelio. Gracias por las iglesias que nos han nutrido y alimentado, y también damos gracias por darnos estas instrucciones de cómo nosotros podemos mejorar nuestro servicio a ti, Señor. En el nombre de Cristo, te pedimos que nos ayudes a aprovechar lo que el Espíritu Santo quiere enseñarnos en estos momentos. Amén. Amén. Muy bien, la vida de oración de llamado. De todas las disciplinas, estoy confesando, no sé si ustedes sienten igual, pero yo creo que de todas las disciplinas espirituales, la oración es la más difícil. Las Escrituras nos instruyen a orar en todo momento, de todas las cosas, sin cesar. Es difícil la oración constante y disciplinada. Yo creo que debido a la tendencia de la naturaleza humana hacia la autosuficiencia y deseo de controlar nuestras propias vidas y circunstancias. No vamos a explicar ni exponer una teología completa de la oración. Para un estudio más completo sobre el tema, el alumno deberá consultar los cursos que ya hemos preparado, que están en el website, en el internet, titulados Los medios de la gracia. En ese curso se incluye la tercera parte del curso, se trata de la oración, y también está en el internet un curso que se llama La oración, y tratamos más profundamente este tema en esas clases. En esta clase abordaremos la importancia de la oración para el llamado, los tipos de oraciones, las prácticas de las oraciones contemplativas y las oraciones del reino. Voy a dividir, quizás artificialmente, los tipos de oración en dos categorías: las contemplativas y las del reino, las que avanzan el reino de Dios. También sugerimos algunas ideas de cómo organizar varias peticiones de oración relacionadas con la vida de un pastor. Muy bien. Primero vamos a hablar de los desafíos. La disciplina de la oración presenta varios desafíos. 1. Aversión natural. Ya mencioné esa tendencia de la naturaleza humana. Aunque parezca extraño, la mayoría de nosotros encontramos que es difícil orar. No nos deleitamos naturalmente en acercarnos a Dios. A veces hablamos con poca sinceridad acerca de la delicia y poder de la oración. Llamamos la oración imprescindible. Sabemos que las Escrituras lo exigen, sin embargo, a menudo no cumplimos con la oración. Un eminente cristiano confesó: cuando voy a orar, hallo en mi corazón una actitud reacia en acudir a Dios. Y cuando estoy con Él, me encuentro muy reacio en quedarme. Por lo tanto, la autodisciplina tiene una misión. Es decir, cuando sientes que estás menos dispuesto a orar, no debes ceder, sino que debes procurar y esforzarte en orar, aun cuando pienses que no puedes. Y Sanders dijo eso.
también en su libro que varios de ustedes están leyendo. Segundo desafío, no hay tiempo, tengo cosas que hacer. Por supuesto, no tengo tiempo para orar. Trabajar desde temprano hasta tarde. En realidad tengo tanto que hacer que me voy a pasar las primeras 3 horas en oración. ¿Quién dijo eso? Martín Lutero dijo eso. Ay, que aprendamos de él. 3. Y esto es más teológica. La soberanía de Dios. Y estamos discutiendo esta relación constantemente. Y porque es muy difícil para todos nosotros. La soberanía de Dios. Dios está en control de las cosas. Por un lado. Por otro lado, el libre albedrío del hombre. Mi responsabilidad. Entonces, si soy responsable y Dios es soberano y no entiendo la relación entre las dos cosas. Pero vamos a ver. Muchas personas preguntan, si Dios está en control de todo, entonces, ¿por qué oramos? Y si oramos y le pedimos a Dios una u otra cosa, ¿por qué no responde siempre a nuestras oraciones? Todo el mundo dice, Okay. Pero con cuidado porque respetamos mucho a Dios, ¿verdad? De una manera que no podemos comprender perfectamente el control de Dios de todas las cosas, por un lado, y la responsabilidad humana, genuina, se complementan en forma misteriosa. No es un misterio, pero es una verdad, que las dos cosas funcionan unidas. La oración es un ejemplo que ilustra este punto. Dios ordena el medio, en este caso, la oración, tanto como el fin. ¿Entienden esa frase? Dios ordena el fin, la salvación de los suyos, pero también ordena todo lo que contribuye a la salvación de los suyos. Todo. Ordena la preparación de la Biblia, ordena el llamado de Abraham para predicarle el Evangelio, ordena la encarnación de Jesucristo, ordena la cruz de Cristo por gente malvada que pecaron y Dios usó el pecado para contribuir a la salvación del mundo, así como en el caso de José. Dios ordena que Pedro y Juan y Pablo también lleguen a ser creyentes en Cristo y apóstoles. Dios ordena la predicación del Evangelio. Dios ordena el lugar donde naciste. Dios ordena las circunstancias en las cuales empezamos a escuchar el Evangelio. Dios ordena a los que nos amaban para convencernos de que Dios quizás me ama también, ¿sabe? Dios ordena todo eso, la predicación, ordena el amor de la iglesia, ordena las oraciones y Él contesta las oraciones, aun cuando oramos por la gente que todavía no conozcan a Cristo. Dios contesta. Y yo les recomiendo desde el principio de estos comentarios, y no siempre practico esto, pero he practicado lo que voy a sugerir, que mantengan un listado de nombres de personas que ustedes conocen y oren constantemente por su salvación. Pero nada más por su salvación, que oren también por las circunstancias, la predicación del Evangelio, por la iglesia que les haya amar, que oremos por todas las circunstancias, y varios de ustedes todavía están orando por sus hijos, que no dejen de orar. A lo mejor se van a morir ustedes antes de que conozcan a Cristo a sus hijos, pero hay que seguir orando, orando, orando. Y cuando los hijos crezcan y ya son grandes, que sigamos orando por ellos, sin cesar, constantemente, y también por sus hijos, y por sus hijos, porque creemos en el pacto. Creemos que Dios ha prometido salvarnos y a nuestra familia, a nuestros familiares, a nuestros hijos, y que Él nos promete en el mismo
listado de los 10 mandamientos nos promete bendecirnos con su misericordia hasta 1000 generaciones. Entonces, es una promesa, ¿verdad? Entonces, a Dios le gusta cuando nosotros le pidamos basado en lo que Él nos ha prometido. Pero a veces, Él ha planeado la salvación de esta gente y ha ordenado que Él lo haría basado en nuestras oraciones y testimonios. Y por el amor y predicación de la iglesia. Para decirlo en forma negativa, no lo va a hacer sin estos medios. ¿Qué cosa? Estoy restringiendo a Dios para nada. Estoy nada más diciendo lo que Dios ha dicho que Él hace ordinariamente. Ordinariamente, Dios usa medios. Él mismo lo ha dicho. Dios puede hacer lo que quiera. Dios puede salvar a quien sea sin nosotros. Y de vez en cuando lo hace. Solo Él ha sido todo. O lo hace todo. Pero no es su plan. Lo que Él ha ordenado, predestinado, es que Él va a salvar a los perdidos utilizándonos nuestro amor, nuestras oraciones y nuestras evangelizaciones, que quiere decir nuestras proclamaciones del Cristo victorioso. Muy bien. Entonces, la oración es muy importante como parte del desarrollo de sus planes y decretos. Este problema no es el único en la oración, como la siguiente cita de Charles Hodge, gran teólogo, demuestra. Dice él, es cierto que las Escrituras enseñan tanto el control soberano de Dios como la eficacia de la oración. Por tanto, los dos no pueden ser inconsecuentes. Dios no ha determinado cumplir sus propósitos sin el uso de los medios. Y entre estos medios, las oraciones de su pueblo tienen el lugar apropiado. ¿Entienden ese concepto? Ya lo hemos dicho. El hecho es que la oración hace una diferencia, o mejor dicho, que Dios hace una diferencia al contestar nuestras oraciones. El teólogo Hodge no quiere decir que Dios solo usa medios. Felizmente Dios mantiene el mundo funcionando sin mis oraciones y las tuyas. Pero no es su plan. Su plan es avanzar su reino utilizándonos y utilizando, en este caso, nuestras oraciones. Al contrario, quiere decir que las respuestas a nuestras oraciones forman parte del plan total de Dios para la historia del mundo, y su providencia nos da el deseo de orar y Él es glorificado a través del proceso. Qué bueno, ¿no? 4, oraciones no contestadas. A veces Dios contesta que no. ¿Y por qué? Vamos a ver, porque nos ama. Porque a veces le pedimos cosas necias. No sabemos pedir. Exacto, no sabemos. Hay que tomar en cuenta todos los textos que enseñan a orar. Por ejemplo, orar en su nombre. Orar según su voluntad. Y no con motivos egoístas, como Juan menciona en capítulo 4 de su letra. Dios contesta todas nuestras oraciones. Y siempre para nuestro bien y nunca para hacernos daño. A veces demora la respuesta hasta el momento más oportuno para su propia gloria, en el caso de Lázaro, ¿verdad? Jesús mismo lo dijo. No fue para sanarlo, esperó hasta que se murió. ¿Para qué? Para su propia gloria, en resucitarlo. Muy bien. A veces demora hasta el momento más oportuno para su propia gloria, y a veces hasta después de la muerte de nosotros. En el caso del apóstol Pablo, en 2 Corintios 12, Dios le contestó que no te quito el espino de tu carne,
Obviamente Dios lo consideraba beneficioso para Pablo sufrir esa enfermedad física para enseñarle a no vanagloriarse, sino depender de la gracia de Dios. En otras palabras, para Dios, su siervo Pablo le era más efectivo, fructífero y con un carácter más maduro y santo si tenía que humillarse bajo la gracia de Dios, precisamente porque tenía el espino en la carne. No sabemos lo que era, pero dice en la carne supuestamente era una enfermedad o un defecto físico. Hay muchas teorías, pero no me meto en eso. Bueno, las razones para orar. Bueno, son muchas, ¿verdad? Quizás docenas, quizás cientos, pero aquí son 6. Y la primera es de Juan Calvino. La oración inflama nuestro corazón y un continuo deseo de buscar, amar y honrar a Dios siempre, acostumbrándonos a depender y a acudir solamente a Él en todas nuestras necesidades, con acceso seguro. 2. La costumbre de pasar mucho tiempo en la oración nos hace más abiertos, transparentes y vulnerables ante Él. Y de esta manera no tratamos de ocultarle nada, sino ponemos todo ante sus ojos y desplegamos todo nuestro corazón en su presencia y aprendemos a confiar en Él para todo. Me gusta mucho este Salmo 62. El versículo 8. Confía siempre en Él, pueblo mío. Ábrele tu corazón cuando estés ante Él. Dios es nuestro refugio. 3. La experiencia en la vida de oración aumenta nuestra gratitud y nos enseña que todo viene de sus manos. Y eso aumenta nuestra fe y nos estimula a orar más. 4. La oración de verdad cambia cosas y personas. Es posible persuadir a los hombres a través de Dios por la oración solamente. Hudson Taylor, el misionero muy conocido que fue a China con un ministerio muy efectivo, dijo eso. Y es verdad, a veces tenemos problemas y frustraciones con otras personas. Y a veces no sabemos qué hacer ni decirles. Pero podemos orar y Dios contesta oraciones. Y Dios transforma a otras personas a veces solo basado en oraciones. Y Hudson Taylor dijo eso muy elocuentemente. 5. Me gusta mucho que la oración también nos da la gran satisfacción de que estamos participando en la providencia de Dios. Es decir, colaborando con Él para el desarrollo y despliegue de sus planes. Y cuando estamos orando, por ejemplo, que una iglesia crece, y la iglesia crece, wow, yo participé. Cuando estamos orando por un grupo de personas y varias personas de esta familia llegan a conocer a Cristo, wow, Dios me permitió participar en eso, en su gran plan. Y cuando estamos tratando de evangelizar a un amigo, una persona cercana, pariente, primo, y esa persona empiece a responder, esto nos da una gran satisfacción. Wow, Dios me está escuchando y estoy participando en sus planes para avanzar su reino por la salvación de estos individuos. Y esto nos da una gran satisfacción. Y Dios quiere, hablando con el hermano durante el break, Jesucristo dice que está dispuesto a compartir toda su gloria con nosotros. Y es una forma en que lo hace, porque Él es el Rey y somos sus súbditos. Pero a Él no le importa, Él permite que nosotros participemos con Él y hacer cosas que solo Él puede hacer. Y Él está muy agradecido en permitirnos participar. Y eso debe de darnos mucha satisfacción, ¿verdad? Y mucho gozo. Y muchos de ustedes están inclinando la cabeza que sí, eso es mi experiencia. Qué bueno, qué rico. Muy bien, muchas razones más. Y en esta sección voy a tratar de hablar un poco más brevemente, porque este tema es uno que he compartido en varias ocasiones. Pero vamos a empezar a hablar de las varias clases o tipos de oración. Y son muchas que la Biblia enseña. Pero cuando uno está orando,
normalmente no estamos pensando en clasificaciones. Oh, ¿qué tipo de petición uso? No, es que estamos solo orando, ¿verdad? Estamos conversando. Pero también nos ayuda este tipo de instrucción para tener una conversación llena y completa y satisfactoria, y también una conversación con Dios que reconozca quién es Dios. Y una de las cosas muy interesantes de cualquier relación es que cuando estamos en conversación con una persona es muy importante interesarnos en lo que la otra persona está diciendo, ¿verdad? Entonces, la Biblia enseña que es una forma de humildad. Y por eso, si estamos conversando con Dios, vale la pena hablar con temas que a Él le importa, ¿verdad? ¿Y qué es lo que le importa? Las almas. Las almas. ¿Qué más? Su propia gloria. Eso suena un poco egoísta a nuestros oídos. Pero Dios quiere que nosotros entendamos que si Él está en control, si todo el mundo está enfocado en Él, si todo el mundo está buscando su deseo, su satisfacción, su deseo en Él, en otras palabras, si Él está recibiendo toda la atención, la gloria, las cosas van mucho mejor. Todo va mejor. Porque ¿qué podría ser mejor que enfocar en la perfección? ¿Qué podría ser mejor que enfocar en amor perfecto e infinito? ¿Qué podría ser mejor que enfocar en la justicia perfecta y absoluta? Entonces es para nuestro bien enfocar en la perfección, ¿verdad? Es para nuestro bien glorificar al Señor. Y al Señor le importa mucho su propia gloria. ¿Qué dice? Isaías, el Señor no va a compartir su gloria con nadie. Ok, entonces vamos a estudiar un poquito. No sé si ustedes lo hacen, pero cuando yo sé que voy a encontrarme en conversación con una persona que no conozco muy bien, yo premedito cosas. No sé si ustedes lo hacen. Yo premedito, yo pienso de antemano de ciertos temas que voy a introducir en la conversación con esa persona. Temas de los cuales estoy seguro que les va a interesar a esa persona. Yo lo hice con mi suegro. Hombre muy inteligente, un hombre que leía constantemente, que tenía mente llena de conocimientos. Y bueno, en un sentido, su educación me intimidaba un poquito, no mucho, ¿no? Y por eso, sabiendo que era un hombre fascinado con aviones, yo leí un libro antes de ir a visitarlo de aviones. Y él mismo que no lo pudo creer, porque él tenía ese libro en su estante. Él lo había leído. Y nosotros conversamos muy bien de aviones. Yo no sé nada de aviones, pero en ese momento sabía un poquito y pude conversar con él sobre aviones. Bueno, gané muchos méritos en ese día con mi suegro, porque para poder llevar a cabo una muy buena conversación hay que conocer un poquito a la otra persona y también hay que interesarse en lo que le interesa a esa persona. ¿Y por qué no con Dios? Y por eso hablamos mucho en nuestras experiencias de oración de lo que se llama oración de respuesta. ¿Ok? Entonces, una conversación tiene dos participantes, ¿verdad? Y es mucho mejor escuchar a la persona más importante primero, ¿no? Entonces, en nuestras oraciones es muy importante escuchar primero a Él. ¿Y cómo? Sí, leer la Biblia. ¿Y qué dice el salmista en el Salmo 27, versículo 4? Todo el mundo conoce este texto, ¿verdad? Una sola cosa le pido al Señor y
es lo único que persigo, habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. El corazón me dice, busca su rostro. Y yo, Señor, tu rostro busco. Entonces, ¿qué está diciendo? Él entra en la presencia del Señor solo para meditar en su belleza. Wow. Entonces, ¿qué significa eso para mí en mis oraciones? Yo creo que en parte significa que leo primero, que estudio el carácter, la esencia de Dios y empezar a meditar en ¿quién es? ¿Quién es? Bueno, esa pregunta tiene una variedad de respuestas, pero por lo menos significa que vamos a contemplar en nuestra adoración en sus atributos. Significa otras cosas, en quién es y en lo que Él ha hecho. Dos cosas, su esencia y sus hechos. Y sus hechos principalmente son dos. Dios solo se dedica a dos tareas. ¿Cuáles son? La primera fue la creación, ¿verdad? Hay que contemplar, meditar en la belleza de Dios. Porque la Biblia enseña que tiene la estampilla del rostro de Dios, la imagen de Dios, en cada parte de la creación. Salmo 19. Pero también Él está trabajando en otro proyecto ahora. El primer proyecto, crear, y el segundo, recrear. Porque nosotros destruimos, estamos tratando de destruir por nuestro pecado. Y mala administración de la creación. Entonces Él está ahora obrando en la segunda tarea de recrear al universo. Eso me incluye mi alma y mi cuerpo en la salvación. Me refiero a la obra de la redención. Son dos obras: crear, recrear. Crear, redimir en este lado. Entonces, para poder meditar en quién es, en sus atributos, yo puse aquí un listado de algunos pocos. Dios es todopoderoso, es fiel, es santo, justo, bondadoso, generoso, amoroso, Dios de ira, amistoso, es nuestro amigo. Él es un Dios de señorío, soberanía, infinitud, inmutabilidad, no cambia. Omnipresencia está en todas partes. Inmanencia está cerca. Trascendencia está lejos. Está más allá del universo infinito. Él existe más allá de lo que Él ha creado. Trascendencia. Lo adoramos reconociendo quién es. Y hay que decirle, yo reconozco quién eres. Empezamos adorándole por quién eres. Pero también en página 67, en la acción de gracias nos enfocamos más en lo que Él ha hecho y en lo que nos ha dado. Celebramos sus grandes hechos. Estamos hablando de los hechos de la creación y de la redención. Y le damos gracias por los numerosos beneficios de la gracia, tal como ustedes pueden nombrarlas: justificación, la adopción, el don del Espíritu Santo, el perdón, los dones espirituales, el llamado a cierto ministerio, muchas cosas. También le damos las gracias por el pan diario y todo lo que eso significa. El pan diario significa todo lo que Cristo me da, de lo físico, de lo espiritual. Muy bien, más allá de la acción de gracias, también en parte de las oraciones que yo estoy nombrando oraciones contemplativas, también se incluye la confesión de pecados. Y eso debe ser una parte, porque cuando entramos en la presencia de santidad, debe tener el impacto de hacernos entender que no somos santos. Y empezamos a pensar en ciertos pecados en particular. Y es bueno, esencial, que confesemos esos pecados. Perdónanos nuestras deudas,
así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿En qué sentido somos deudores? ¿Estamos en deuda? Sí. ¿Y qué es lo que le debemos a Dios? Toda la vida, nuestra obediencia perfecta, y jamás le vamos a pagar. Estamos en deuda, estamos bancarrotas. Y Cristo murió para poder cancelar la deuda. Qué bueno, ¿no? ¿Qué significa? Hay varias palabras en griego que se traducen perdonar. La más frecuente es la palabra que quiere decir cancelar la deuda. Estamos en deuda infinita. Cristo obedeció y Él es el único que no vivió en deuda porque vivió obediente, con una obediencia perfecta, una justicia, una rectitud perfecta, y murió por mi deuda. Murió por mi imperfección y porque soy un miserable pecador bancarrota. Y por haber cumplido, Él hizo dos cosas, ¿verdad? Él no solo recibió mi castigo, y ese castigo Dios acepta como si fuera mi experiencia en la cruz. Pero también Él llenó el vacío causado por mi deuda. ¿Cómo? Viviendo perfectamente. Exactamente. Él vivió como yo debí vivir. ¿Y sabe qué? Cuando creo en Él, esa vida de perfección, de obediencia, se me transfiere. Los teólogos usan la palabra imputar. Se me imputa. ¿Sabe qué? Teológicamente se puede usar esta palabra 3 veces. Adán pecó. Romanos 5 enseña que la desobediencia de Adán me fue imputada. Y entonces la carga que tengo, no solo mis pecados, yo tengo el pecado de Adán. Es decir, Dios me trató como si fuera Adán. Es más, Adán me representó. Adán pecó por mí. Es como si estuviera David en el jardín pecando. Ese pecado se me transfiere, se me imputa. Pero son 2 imputaciones más. ¿Qué pasó en la cruz? Mi pecado. Segunda a Corintios, capítulo 5, versículo 21. Mi pecado le fue imputado a Cristo. Cristo cargó mi pecado, mi desobediencia, mi récord de pecado, mi deuda. Y cuando creo en Cristo, hay otra imputación. ¿Cuál es? La justicia, la rectitud perfecta moral, la obediencia de Cristo se me imputa. 3 imputaciones. La desobediencia y muerte de Adán se me imputan. En la cruz, el pecado mío y mi castigo fue imputado a Cristo. Cuando creo en Cristo, la perfección, la obediencia perfecta, la palabra que usa el apóstol Pablo es dikaiosuné. En inglés righteousness, en español justicia, mejor entendido, rectitud moral, rectitud perfecta, moralidad perfecta, obediencia perfecta se me imputa. Pecado, muerte, Dan, imputado a mí. Pecado mío, imputado a Cristo. Justicia perfecta de Cristo, imputada a mí. ¡Wow! ¡Qué cosa! Y entonces, cuando estamos confesando nuestros pecados, debe ser una experiencia bonita. ¿Sabes por qué? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo
para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y Juan sigue, y aun cuando mi corazón me condena, Dios es más grande que mi corazón. Y es más, me gusta mucho Salmo 32, porque David está repitiendo la experiencia de su pecado y también la experiencia de ser perdonado. Y después de entender la ira de Dios y el perdón de Dios, él menciona una palabra muy, muy bella, diciendo que en Cristo hallo mi refugio. Es muy interesante que el mismo juez llega a ser mi salvador y a la vez mi refugio, donde yo voy para consuelo. ¿Qué cosa? En la misma persona. Es como el caso de un padre verídico y genuino y sincero, que tiene que disciplinar a su hijo, pero después lo abrazo llorando, expresándole su cariño, ese refugio. Es que no ame, no, es que ama tanto que aun cuando tiene que disciplinar lo ama más y lo abraza y le expresa mucho cariño. Él es nuestro refugio, por eso confesar debe ser muy, muy rico. Muy bien, estamos hablando de oraciones contemplativas. Lamento. Lamento. Interesante esta. Me gustaría hablar de esto toda la noche. Pero los salmos hablan mucho de la experiencia de desánimos, de miedo y de falta de ver en ese momento la bendición, la presencia y la paz de Dios. Y los salmistas están diciendo a Dios, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? No entiendo. Es que me prometiste bendición, me prometiste shalom, paz, salvación. No, en este momento no experimento nada de eso. ¿Qué pasa? Ayúdame a entender. Pero siempre hablaban no maldiciendo, con reverencia, pero lo que estaban haciendo es lo que expresa el salmista en Salmo 62. Confía siempre en el Señor, pueblo mío, ábrele tu corazón. ¿Se puede compartir con Dios las cosas negativas? Los desánimos, los rencores, los amargos, las insatisfacciones con Él, con otros. Definitivamente. Y Dios permite, no, es más, nos instruye en los salmos del lamento en cómo hacer eso. Salmo 6, me encanta. Salmo 13, mi favorito. Salmo 42, mi más favorito. Y Salmo 43. Son salmos bellos, excelentes, honestos, sinceros. El salmista divulga todo y sigue confiando. Sigue confiando. Yo espero en ti. Yo encuentro mi esperanza en ti. Muy ricas experiencias de honestidad y sinceridad con nuestro Dios. Las oraciones del reino. Ok, en esta sección yo comparto con ustedes hasta 13 puntos. Y ni es necesario que yo lea estos puntos, porque para mí son bastante claros. Y en vez de tratar de cubrir todo este material esta noche, me gustaría que ustedes leyeran en casa estos puntos y que empiecen a poner en práctica esta forma de orar para el avance del reino de Dios. Y cuando estamos hablando del avance del reino de Dios, estamos hablando de muchas cosas. Porque cristianos viviendo en el mundo como cristianos son sal y luz y transforman muchas cosas. Aun si no están convirtiendo a la gente incrédula, están cambiando muchas cosas por su ejemplo, por su influencia. Jesús dice,
ustedes son sal, son luz. No es decir van a llegar a ser, no, son sal y luz. El mundo los necesita. Pero es más, también estamos avanzando el reino de Dios por lo que hablamos en la primera clase, por la multiplicación de las imágenes de Dios para que cubran toda la tierra. Imágenes que están siendo transformadas por el Evangelio. Estoy hablando del ministerio de evangelización. Avanzamos el reino por multiplicar cristianos. No es más, estamos avanzando el reino por multiplicar discípulos. Seguidores que de verdad vivan para Cristo. Y lo honran y lo obedezcan. Entonces hay un montón de oraciones, tipos. Hay que leer estos textos. Y hay que empezar a orar con motivos correctos. Ustedes saben, los que son gloria de Dios, por amor a los que no conozcan a Cristo. Es un deber, mandato imperativo que Cristo mencionó en los 4 evangelios. Por compasión, debemos de tener así como Cristo, compasión por la gente agobiada y desamparada, ¿verdad? Número 2, orar por amor y unidad en la iglesia, porque una iglesia desunida y que falte amor no va a evangelizar ni recibir a nadie. Orar por la habilidad de hablar en forma amena, habilidad de responder con gentileza y buen gusto a las objeciones. Orar por puertas abiertas, es decir, oportunidades. Que me des una oportunidad hoy, por favor. Y hay mucho contenido en estos textos. Voy a leer este texto. Dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento y al mismo tiempo intercedan por nosotros a fin de que Dios nos abra las puertas, oportunidades para proclamar la palabra, el misterio de Cristo por el cual estoy preso. Oren para que yo lo anuncie con claridad. Hay que orar por uno mismo. Dame la habilidad de comunicarme con mis amigos con claridad cuando trato de compartir el Evangelio con ellos. También los textos que dicen que el Espíritu Santo, solo el Espíritu Santo puede hacer que la mente humana entienda las cosas espirituales, que hay que orar mucho por la obra del Espíritu Santo en iluminar a otras personas. Ok, número 6 dice, el punto es que debemos orar por la convicción de pecado. Es decir, cuando estemos testificando a Cristo, compartiendo el Evangelio, el Espíritu Santo tiene que obrar para darle entender que es pecador y que necesita de Cristo. Y solo el Espíritu Santo puede hacer eso. Número 7, hay que orar por el nuevo nacimiento. Jesús enseñó que solo Dios puede salvar y puede regenerar. Es decir, el Padre es el que hace nacer a los bebés. Juan 1:13. Bueno, vamos a terminar estos puntos en otra ocasión. Y por el momento ya es suficiente para esta noche y por favor vamos a orar. Gracias, Padre, porque tú eres muy generoso con nosotros. Gracias, Padre, porque tú nos has permitido que nosotros entendiéramos esas cosas. Tú nos has iluminado y también nos has dado el privilegio de la gran comisión. Te pedimos que tú nos ayudes a ser obedientes y que también que nos des las gracias necesarias para poder cumplir con este deber. Que nos llenes por el Espíritu Santo, que nos des un espíritu que agrade a las personas, una disposición de buscar puertas abiertas y caminar por esas puertas. Te confieso que no hemos orado suficientemente acerca de estas cosas y que nos enseñes y que nos des la disciplina de orar por nuestros familiares y por
las personas a nuestro alrededor que a ti no te conozcan. Te pido que también tú te gloríes, que recibas toda la gloria por el avance de tu reino. Y que venga pronto Jesucristo, porque en verdad este mundo te necesita y anhelamos ver tu reino consumado. Y por eso te pedimos que tú nos ayudes a vivir así como debemos vivir, santos, así como la palabra nos instruye. Purifícate porque el Señor Jesucristo es puro. Ayúdanos a prepararnos bien, no nada más para ser útil, también para disfrutar más y más las riquezas de la comunión contigo. Todo esto, Padre nuestro, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.